Viva Jesús en nuestros corazones. El hermano Damián, expulsado de Cuba después de 54 años de servicio, todo por ser religioso, educador, expulsado, pide, solicita y es invitado a venir a México. Llega a México, a Saltillo, donde él permanece el resto de su vida, que fueron 21 años todavía. Hermano tranquilo, agradable, servicial. Es lo que les presento en ese destello, junto con el don extraordinario que él tenía de radioestesia. Cuando el hermano asistente Antonio María Lozano le pregunta a cada hermano dónde desea ir al tener que salir de Cuba, muchas fueron las respuestas. El hermano Damián dijo: estuve en Saltillo en 1947. La gente me trató muy bien. Me gustó México. Me gustaría ir a México. Saltillo, Coahuila, recibe al hermano Damián y el hermano se quedará en Saltillo el resto de su vida, que serán 21 años, irradiando bondad. Sí, irradiando. Irradiar es el gran papel que desempeña el hermano Damián en tierras mexicanas, en los autobuses escolares, en la biblioteca, en los senderos y campos para buscar agua, en la comunidad religiosa, en su derredor. El hermano Damián irradia, y sin decir palabra, o muy pocas, en el autobús es ángel custodio de los niños que lo respetan. En la biblioteca es centinela que inspira reverencia. En los campos es el servidor atento a las súplicas. El hermano Jorge García Baroa, que fue su director en Saltillo, decía de él: el hermano Damián es para nosotros, los hermanos de esta comunidad, y para nuestra comunidad educativa, él es un tesoro, una gracia viviente, un gran don, un hombre ejemplo y testimonio. Durante su estancia en Saltillo tuvo dos grandes gustos, dos viajes a Francia, en 1970 y 1971. Dos viajes para ver y saludar a su familia y celebrar los 100 años de su hermano Pierre. Y el hermano Damián también cumple 100 años, el 30 de julio de 1981. Él es centenario también, como su hermano Pierre. El instituto entero, así como los hermanos cercanos, festejan a este centenario. El hermano Damián es el decano de la congregación. Entrevistado, el hermano manifiesta una lucidez total. Su vida es una vida llena, serena, fraternal, de constante plegaria, acompañada por una fidelidad indefectible. Cartas del mundo entero llegan felicitándolo. Se reúnen los hermanos del distrito y los padres de familia del Colegio Ignacio Zaragoza para festejarlo. Cantos, banquetes, Eucaristía, abrazos, regalos. Y el buen hermano Damián dice simplemente: gracias, merci. Cuando le piden que diga unas palabras a todos los hermanos, él les dice: que sean fieles. El Papa San Juan Pablo II, en una ocasión que fue a la Rue du Bac en París en 1981, dijo algo que se aplica muy bien al hermano Damián. Hasta el crepúsculo de su vida permanezcan en el asombro y la acción de gracias por la misteriosa llamada de Jesús que resonó un día en lo más íntimo de su corazón. Jesús les dijo: síganme. El misterioso hermano Damián. En el periódico vespertino Alerta de La Habana, con fecha aproximada de 1955,
apareció en primera página la fotografía del hermano Damián con su péndulo y decía: el mago, el brujo, el santo. Sí, él aparecía misterioso e impenetrable, y no solo por su don de radiestesia. Había algo más en él que lo hacía secreto, enigmático, indescifrable. Esa sensación se debía posiblemente a su exterior inexpresivo, ojos grandes y hundidos, muchas veces perdidos en la lejanía, mientras su mano derecha palmoteaba sobre la izquierda. Lo acompañaba un silencio roto únicamente con monosílabos y aún mal articulados. Fue un callado de por vida, pero era capaz de escuchar con atención, de escuchar un relato chistoso, y lo acompañaba con una risa espontánea y aún sonora, acompasada con gestos de los brazos. Curioso, el hermano Damián se divertía mucho y disfrutaba los programas del Chapulín Colorado. Cuando el cómico se enteró, le envió al hermano Damián un póster firmado por él y por su familia. Al hermano Damián le encantó y lo colocó sobre la puerta de su habitación. El hermano Damián desde joven se encontró consigo mismo y vivió su mismidad, como dice Ignacio Larrañaga en su libro Sube conmigo. El hermano Damián descubrió su soledad, que lo hizo sentirse como único, inédito, irrepetible en su singularidad. Y quien halla y vive su profundidad, descubre la esencia de su ser, que es la presencia de Dios. Vive pues a su sombra y entabla el diálogo contemplativo en lo más íntimo de su yo. Y el hermano Damián así vivió. Pero hablemos de este hermano Damián misterioso, que tiene esa cara tan notable, extraña, oscura, que es su don de radiestesia. El recuerdo del hermano Damián va siempre ligado al agua, a la fuente de agua viva. Contemplar el misterio del agua es adentrarse en los secretos de la vida de los seres y en las honduras del Evangelio, que la presenta como símbolo del Espíritu. El agua ocupó una gran parte de la vida del hermano Damián, en sus estudios, en sus meditaciones solitarias. ¿Quién dirá los millares de kilómetros recorridos para descubrir sus fuentes y ofrecerla a todos los que se la pedían? Recibió ese don misterioso y lo puso al servicio de todos los que acudían a él en busca de agua, siempre con toda disponibilidad y buen humor, ya que el agua simboliza el amor, como el fuego encarna el odio, según dijo el comandante Jacques-Yves Cousteau. El hermano Damián recorrió Cuba en muchos sentidos en busca de pozos, pasó mares, y los estados sureños de los Estados Unidos lo vieron bajo el sol del desierto con la varita en las manos en busca de sus escondrijos acuosos. En 1970 vino a los desiertos norteños de México, localizando mantos acuíferos bajo tierra, en particular Coahuila, San Luis Potosí, los Altos de Jalisco, Michoacán, aprovechando de su don prodigioso que con gusto él ponía a la disposición de las poblaciones y de los rancheros y necesitados. Lo extraordinario era que no solamente señalaba un punto y una dirección de la corriente, sino que indicaba profundidad y cantidad aproximadas. Prodigios de esta ciencia misteriosa que él dominaba con precisión. Los aciertos no fueron todos espectaculares ni totales, pero pasan del 70%.
En algunas ocasiones brotaron pozos con 12 pulgadas como regio regalo. Un ejemplo es un ranchero de Lagos de Moreno, con tal confianza en el hermano Damián que perforó hasta 100 metros en piedra dura, una buena parte de ellos, pero siguió firme a pesar de la extrañeza de los vecinos. No salió defraudado, pues a los 105 metros brotó el precioso líquido y con abundancia. Las historias verídicas de este mismo tipo abundan. La pequeña ciudad de Tinguindín, Michoacán, le debe el venero con que se sacia aún hoy. Hay que ver la veneración que le tributaron las autoridades y el pueblo. Con una felicitación quisieron estar presentes y estuvieron presentes el día de la celebración del centenario del hermano Damián. Más maravilloso aún, se manifestaba su don al descubrir corrientes en planos, mapas, sencillos croquis de propiedades. Hubo, cierto, maliciosos que le prestaban un planito de su propiedad o de su casa con pozo. El siempre servicial marcaba el punto rojo, que correspondía con la realidad. El hermano Damián detectaba también los minerales preciosos, tanto en minas o posibles minas, también los tesoros escondidos en casas antiguas. El hermano Damián estudió las plantas con su poder nocivo, curativo o neutral sobre el organismo. La explicación de su longevidad se debe ciertamente al uso del péndulo para poder escoger los alimentos, frutas o bebidas que le eran favorables. Dejó registradas por escrito por lo menos 50 plantas medicinales de las regiones conocidas, con su poder curativo sobre tal o cual órgano humano. 92 alimentos o bebidas fueron igualmente estudiados. Con el péndulo, el hermano Damián estudiaba las enfermedades. Diseñó escalas para diagnosticar el estado de salud del paciente. Le bastaba que le diera como testigo un mechoncito de cabello. Con su péndulo recorría sobre un croquis anatómico los órganos y apuntaba una nota sobre 10, según lo sano del órgano. Así, millares de personas recibieron su diagnóstico que correspondía casi siempre a la realidad. Dejó muchas escalas con graduación para diagnosticar, por ejemplo, la cantidad de glóbulos rojos o blancos, la presión arterial, la glucosa de la sangre, el pulso. Al preguntarle cómo cayó en la cuenta de ese don, contestó sencillamente que alrededor del año de 1930, cuando él vivía en Cuba, vio a algunos hermanos que hacían prácticas con la horqueta. Él también ensayó y experimentó las irradiaciones que pasaban de su cuerpo a la tierra y de la tierra a su cuerpo. Entonces entró por la región misteriosa de la radiestesia. Consiguió libros en francés y en inglés para descubrir los secretos de esta ciencia oculta. Profundizó la doctrina católica sobre ella y pronto llegó a ser experto en el manejo de la varita y del péndulo para buscar manantiales escondidos en el seno de la tierra. Como dijo el hermano Jorge García Baroa, que era el director en Saltillo del hermano Damián, y hablando de él decía: es un tesoro, es un ángel de la guarda, es un gran don, es una gracia, es un ejemplo, un testimonio. Pues que Dios nuestro Señor nos conceda muchos como Él, por su generosidad y entrega, y su don de radiestesia extraordinario, que puso al servicio de muchísima gente. Les deseo
Que tengan todos ustedes un muy feliz día y que el hermano Damián desde el cielo interceda por todos nosotros. Dios los bendiga.